¿Qué tal? Una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Estamos con Mario Burkun, un amigo de Comarcasí. Mario es economista. Y estamos en un momento, Mario, que bueno, queremos que nos enriquezcas, nos aportes de una crisis en lo que sería el centro del mundo, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué nos contás un poco cómo es esta crisis y además si nos afecta y de qué modo? Bueno, es una crisis que no termina nunca. Parece que termina y cuando se están por resolver la situación y parece todo arreglado, de acuerdo a las noticias que recibimos, vuelve a reactivarse. Casi aparece como una crisis sistémica, como permanente, y tiene mucho que ver con que la base de sustento de la misma es la especulación. No es lo que tradicionalmente fueron las crisis en la economía capitalista, que eran crisis o que venían por una carencia de consumo, o sea que se producía mucho más de lo que la gente podía demandar porque no tenía poder adquisitivo, que es lo que tradicionalmente nos ocurre a nosotros, o sea que uno quiere comprar pero no le alcanza por distintas circunstancias, modificaciones de precio, falta de productos, etcétera, o una crisis por cambios tecnológicos muy fuertes, como ocurrió hasta prácticamente la década del 60 del siglo pasado, en donde las nuevas tecnologías hacían obsoleta la maquinaria que existía y solamente la podían implementar los grandes grupos, o sea, entonces se producían absorciones, fusiones, se compraban entre competidores para dominar esa nueva tecnología, que fue cuando se introdujo la robotización en muchos procesos, cuando la informática se generalizó y toda gestión económica tenía que estar informatizada, y también cuando cambiaron los sistemas de comunicación de una manera muy rápida y acelerada. Pero esta es una crisis que tiene mucho que ver con las formas de crédito, la creación de moneda y sobre todo la creación de moneda ficticia. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo se crea la moneda Que ficticia? fue hasta el 2007, desde el 2000 al 2007, prácticamente se desarrolló una especulación muy grande en valores y títulos y bonos que iban siendo creados por el sistema bancario, iban siendo absorbidos por los inversores, que en lugar de colocar su dinero en activos que uno toca, o sea, en inversiones en tierra o Y mi abuelo Tano que decía que hay que comprar en ladrillo. ladrillos, claro, empezaron a comprar estos bonos y títulos. Al mismo tiempo, el sistema desarrolló el crédito para el consumo. Crédito para el consumo con las cartas de crédito y al mismo tiempo con los créditos hipotecarios, que eso fue lo que la punta del iceberg, donde explotó la cosa, que era la llamada crisis de la subprime, que fue la crisis 2007-2008 hasta comienzo del 2009, primero en Estados Unidos y luego en Europa, sobre todo España, Irlanda y los otros países europeos también, pero sobre todo fue significativo allí. Esta crisis de los subprime atrás escondía en su funcionamiento, en su mecanismo, este problema de los derivativos, los bonos securitizados, que es cuando vos prestás y tu préstamo, sea una hipoteca, sea un bono, vos lo asegurás en otro banco que se dedica específicamente a esa actividad, que a su vez reasegura en un banco más grande, etcétera, etcétera. Te paro un segundo. Y ahora seguís profundizando este tema de los derivativos y la securitización. Es como La la curita. ganancia, Sí. sí, la ganancia del sector, porque el sector financiero es un sector intermediario. O sea, lo que es importante es por qué impunemente hacen esto, porque siempre ganan plata, porque en realidad le pagan un interés al que pone un dinero y le cobran otro interés al que se lo prestan. O sea, si está mal o bien valuado, en definitiva, la intermediación va a cobrar igual. Después veremos. ¿Es así? Esto es tan viejo que en 1540, Sí. cuando se da la ruptura de Lutero con el Vaticano por una revuelta campesina fundamentalmente, los campesinos se quedaban sin nada. Ahí empieza la revuelta, por el préstamo y la usura.
en el discurso de Gutenberg de 1540, define el tema de la usura, pero ya no es la usura por un interés muy grande, sino porque un prestamista es absorbido por otro prestamista más grande cuando empieza a tener dificultades y viceversa, y ese valor se reproduce tantas veces que ya no significa nada desde el punto de vista de la tierra que está hipotecado, que está en deuda, sino que es un valor que se reproduce solo. Entonces, ficticio, es un servicio. Esto es lo que está pasando con los derivativos y la securitización, a tal punto que cada vez que se va a arreglar el tema bancario, de lo privado pasó a lo público porque se transformó en endeudamiento de los estados, y ese endeudamiento de los estados es lo que está produciendo ahora, porque no se sabe exactamente cuál es el monto, porque hay trillones y trillones de dólares y de euros reasegurados permanentemente, y cuando se produjo la quiebra bancaria, todavía no está clarificado cuáles son los montos que se deben, entre comillas, entre un banco y otro, y entre un país contra los bancos. Y hago otra breve interrupción de cosas que uno lee siendo un lector desinformado, digamos, por lo menos en temas económicos. La vez pasada encontré en un diario que, en caso de Grecia, digamos, ¿no? Es decir, que se le prestó un dinero a Grecia, pero generalmente nos rasgamos las vestiduras por las cuestiones morales, que está bien que lo hagamos, pero no por la moralidad de los banqueros. Creo que fue la banca Morgan, que dibujó lo que se debía de modo que pareciera que no debía. Y el día que el dibujo se corrió, resultó que Grecia estaba en una enorme crisis, que la tenía antes, pero nada más que se volcó. ¿Es así? Bueno, es así. La banca Morgan, después vamos a hablar de banco por banco, pero es exactamente así en el sentido de que el dinero entra, ese dinero que se va creando, inclusive para dar préstamos, entra en un pozo negro y desaparece. ¿Entra el dinero o entra una acreditación? Claro, el dinero, como es ficticio, es un valor en los libros. Se dice que yo soy rico porque vos me diste un préstamo de... Y hay un número en los libros, en tu estado contable, que también hay que verificar después porque queda oscurecido por las transacciones. Entonces lo que pasó en 2007-2008 todavía sigue de arrastre a medida que se va generando que los bancos que quebraron y fueron absorbidos por otros con su endeudamiento, cuando se garantiza el endeudamiento, parte de ese endeudamiento por el Estado, de los Estados nacionales, pero al mismo tiempo esos Estados se van endeudando sucesivamente, el problema es el problema de tiempo y de tasa de interés. La tradicional, heterodoxa, digamos, los keynesianos, como uno, o los neomarxistas, dicen hay que bajar la tasa de interés para poder volver a salir de la crisis. Pero planchás la tasa de interés, la llevás casi a cero, como el caso de Estados Unidos, e igual no se sale, porque la diferencia en esta crisis es que un banco se absorbe al otro, pero no resuelve este problema de endeudamiento, porque lo tiene que clarificar, que es lo que está pasando sobre todo ahora en Europa, en las discusiones sobre el lavado de dinero y sobre cuál es el capital real que tiene cada banco. Porque ahí, aparte hay un enfrentamiento de bancos. Y ahí empieza el enfrentamiento de banco. Por ejemplo, en Estados Unidos había un enfrentamiento por la legislación existente entre la banca de inversión y la banca comercial. Cuando se elimina en el 2000 esa diferencia y los bancos pueden hacer de todo, invertir, especular, hacer banca comercial, el que más crece en este tema de derivativos y securitización fue la Lehman Brothers. La Lehman Brothers hasta agosto del 2008 estaba todo bien y en pocos días estaba todo mal y todos se pusieron en contra para quebrarla. Cuando decimos todos, aquellos que trabajaban con la Lehman Brothers haciendo estas aseguramientos, llamémoslo, porque la palabra securitización en español es complicada, de los otros endeudamientos. Un reaseguro, ¿no? Claro, cuando va a pedir que se garanticen esos reaseguros, los otros dicen, no, ahora no te garantizamos. Recuerda esto, no sé si te acordás, nosotros tuvimos esa experiencia en el blindaje y el mega canje. Yeah. Cuando fuimos a pedir el blindaje, dijeron, no, mire, lo habíamos hecho, pero ahora sus datos no nos garantizan. Bueno, esto fue lo mismo con Lehman Brothers y lo quebraron.
el que entra siempre cuando ya están todos quebrados, porque quiebra el grande y quiebra el que estaba con el grande, etcétera, etcétera, es JP Morgan, la banca Morgan, que ahora absorbió el Chase también. JP Morgan Chase entra como cuando entraba Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea que cuando todo lo demás se desangraron, ellos entran e invaden y se quedan como de los triunfadores. Bueno, JP Morgan hizo lo mismo. Pero ¿qué pasó? Otros aprovecharon eso con el apoyo del Estado, porque ahí cuando se entra en una gran quiebra piden el apoyo estatal. En el caso americano, el apoyo fue del Estado americano, que terminó jugando a favor de JP Morgan, pero después tuvo que intervenir cada vez más. Tuvo que intervenir en la gran aseguradora AIG, que ahora está teniendo beneficios. Tuvo que intervenir y se valorizó también con Morgan Stanley. Digo nombres porque tienen que ver después con nosotros, con nuestra deuda, con los griegos, con los alemanes. El rebote fue en Europa también, la quiebra de la banca anglosajona y con todo su rebote sobre la banca francesa y belgo-luxemburguesa. Te hago una interrupción, Mario, un segundo, una acotación breve. Recuerdo de alguna cosa leída en algún momento, que en Boston, en una oportunidad, hubo una gran discusión porque había un sector de la población, en Boston, Estados Unidos, ¿no? Un sector de la población que no había podido acceder a su vivienda. Entonces se discutía si el Estado los tenía que ayudar a que tengan su vivienda. Y triunfó la lógica, que era la lógica dominante, que si no se habían esforzado suficientemente, no se merecían ser ayudados por el Estado. O sea, esta hipocresía, ¿no? Es decir, que se da para los más débiles, que el Estado tiene que abstenerse de intervenir y ayudar a la gente, ejemplo, los deudores hipotecarios que quedaron en la calle, no se aplica para los poderosos, que recurren a este Estado que como una obligación y para salvar no sé qué equilibrio macro o equilibrio mundial, tiene que hacer salvatajes aún hambreando a sus pueblos, ¿no? Es bastante paradójico. Prefieren hambrear al deudor, porque incluso cuando intervino el Estado para garantizar estas hipotecas que entraban, la llamada subprime, que entraban en crisis, terminaron eligiendo garantizar a los accionistas de los bancos en lugar de garantizar al propio deudor. O sea que levantar las acciones. Esto quedó fijo como criterio. Toda similitud con cosas que están pasando estos días más cercanas es lo mismo. O sea, porque se cae también el valor de la acción en Wall Street y en Londres y en la bolsa alemana, y ahí empieza una especulación de muy corto plazo que tiene mucho que ver con los llamados evaluaciones de riesgo. El riesgo bancario, que destruyó a la Lehman Brothers, cuando la evaluación de las cuatro grandes evaluadoras, sobre todo tres, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody's, cuando alguna de estas tres le baja la categorización a un banco de A superior, le pone un valor negativo, ahí entran todos a correr, se produce lo que se llama una estampida, como una estampida de animales. Sale corriendo uno y después salen corriendo todos. Te paro acá porque es un tema para abordar más profundamente en el bloque que sigue. Y bueno, y ver en estas irrealidades que construyen negocios, cómo funcionan los medios de comunicación, las evaluadoras de riesgo, porque así como hay un dinero virtual, parece que hay una realidad virtual, y bueno, te convocamos a que en el próximo bloque lo charlemos. Mario, estamos hablando de la realidad virtual, de este mundo de los negocios, ¿no? Es decir, cuéntanos, ¿cuál es el rol de la propaganda? Propaganda que a mi modo de ver, vos sos un especialista en el tema, por un lado está hecha o difundida, propalada por los medios de comunicación masivos, pero por otro lado también hay una especie de medio propio, que son las evaluadoras de riesgo, que dicen lo que está bien y está mal y que hacen que
el pobre desinformado individual que dice, che, ahorré unos pesitos, ¿dónde lo pongo? Ah, no, mirá, tal me dice que en tal lado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ellos funcionan con la psicología de masas. Ah. Los medios trabajan mucho con la creación de la noticia que se difunde y se reitera después en todos los medios, de manera tal que producen sobre el individuo una especie de bombardeo mediático que lo lleva a una reacción de psicología de masas. Esto en un inversor, sea un gran inversor, un pequeño inversor, recordemos nuestras corridas famosas con respecto al dólar, por ejemplo. Lo mismo con respecto a las acciones, bonos, valores de una empresa. Uno dice, esta compañía está en posibilidad de convocatoria o de quiebra, o tiene una dificultad funcional por la gestión, mala gestión, etcétera, etcétera. Cuando decimos una de estas evaluadoras, y es como palabra santa. Antes eran los gurúes del mercado, los llamados gurúes del mercado. No sé si recordás Volcker en la Reserva Federal. Y algunos propios, me acuerdo que han dicho cada nosotros siempre hemos tenido acá a Broda y algunos otros que todavía que siempre hablan con esa, como desde un bronce, ¿no? Nosotros entendemos, ustedes los mortales ya se darán cuenta. Tenés que hablar con la certeza y con la verdad, la supuesta verdad revelada. Bueno, las evaluadoras de riesgo hacen más o menos lo mismo, tienen muchos datos, tienen mucha información, vienen trabajando hace años, o sea, tienen un prestigio ganado, y entonces, con un pequeño detalle de modificación, vos podés producir una estampida en el mercado contra una especulación en Wall Street, y como ahora estamos online en todos los mercados, inmediatamente repercute en Singapur, Hong Kong. Te traigo una anécdota corta que tiene que un recuerdo que vos seguramente compartís. Cuando éramos muy jóvenes, nosotros nos criamos... siendo jóvenes. Bueno, sí, somos jóvenes, pero no tanto. Pero tenemos jóvenes con historia, en tal caso. Nuestra historia reciente, sucesivos golpes de Estado, yo recuerdo que era pibe en el barrio donde vivía, y siempre había un vecino que decía, se viene el golpe. Hay que comprar, y todas las madres salían a comprar fideos, arroz, azúcar, ¿no? Esto mismo, lo digo para que se entienda, se va a devaluar el dólar, y el que nunca va a acceder a un dólar dice, a ver si puedo comprar $2 para salvarme, ¿no? Digo, bueno. ese banco anda mal, va todo el mundo a sacar la plata y la profecía se cumple, digamos. Bueno, ¿no? pero eso que ocurre en los países periféricos o subdesarrollados, como nosotros, con el dólar, con el tipo de cambio, en los centros de especulación ocurren con los valores de una acción, etc. Y también con las deudas, o sea, los bonos o los derivativos, parecido a lo que ocurrió con nosotros con el default, con la deuda argentina. Bueno, se trasladó a la crisis actual porque del 2007-2008 se pasó al 2010, 2011, 2012, donde la deuda privada se estatizó. Cuando los bancos salieron a buscar el apoyo de los estados absorben la garantía de los endeudamientos. Y ahí no se estatizó la deuda social, se estatizó la deuda social, financiera. Al contrario, claro, se socializó. Se socializó y se agrandó. Claro. La desocupación como secuela creció en Estados Unidos hasta el 10, casi 11%, ahora viene bajando lentamente, está en el 8.3%, pero en Europa, en algunos lugares, dependiendo de que se produjo una concentración de estos valores, en los valores más seguros, en su momento fue el bono americano a mediano y largo plazo, hoy es el Bund alemán, esos valores sirven como referencia de todos los demás. Entonces, la desvalorización de un derivativo o de un hedge fund o de un valor nacional es en relación al riesgo país vis-a-vis de este bono que viene a ser el valor seguro. Porque el valor seguro dejó de ser la moneda clave, el dólar estadounidense, porque Estados Unidos devalúa, inunda de dólares el mercado. El valor seguro pasó a ser el bono alemán en la Unión Europea, más que el euro todavía. Entonces, ¿qué produce eso? Que el llamado riesgo país es en relación al riesgo alemán, 1.7 riesgo alemán, 1.5 para el bono de mediano y largo plazo. ¿Cuánto es el riesgo respecto a eso? El caso griego ahora está en 1800. Es el riesgo del acreedor de no cobrar.
O sea, porque suena... Claro, lo que uno piensa que es el riesgo de no cobrar. Bueno, lo que nos dicen, porque a nosotros también nos corrieron con riesgo país mucho tiempo, ¿no? Es decir, Claro, hasta que nosotros nos dimos más bolilla porque nunca bajamos del 5.000 puntos. claro, porque dice, este país es un país riesgoso. Primero porque no dejan invertir en las condiciones que quieren invertir los inversores. Y por otro lado, ¿tiene capacidad de pago? No, está gastando mucho en políticas sociales. No le queda excedente para otras Claro, cosas. la ¿no? culpa son las políticas sociales o la política de salud o la de educación. Hay que ajustar, hay que reducir el gasto, hay que reducir el empleo público, hay que privatizar, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos del discurso neoliberal tradicional, que volvió a tener vigencia en Europa, volvió a tener vigencia en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. O sea, lo que nosotros dábamos por perimido, que ya se había terminado en el 2000, se insiste y se agudizó. ¿Qué significa eso? Que han hecho todos planes de ajuste muy virulentos, muy fuertes, muy discriminatorios, racistas, etcétera, etcétera, contra el trabajador inmigrante, contra el extranjero, claro, todas esas características, y sobre el propio trabajador local, hasta el límite, que nosotros ya lo vimos una vez, de bajar los salarios nominales de referencia, cosa que es un imposible. Mario, ¿podríamos decir que para bajar ese supuesto riesgo país, en realidad es indefectible que lo que está pasando, que se incremente el riesgo social? Una se incrementa el riesgo social, pero igual las seguridad, evaluadoras de riesgo sí, son aleatorias e inciertas, y entonces el riesgo país, este riesgo, como ellas tienen como condiciones otros parámetros de lo que serían los parámetros sociales, entonces se manejan por suposiciones de lo que va a pasar en el futuro. Entonces te dicen, mire, usted, así como para una commodity, dicen, va a haber una sequía, aunque meteorológicamente no está comprobado, y entonces va a reducir la producción, y ahí cambia el valor, o va a haber una guerra en el Golfo, entonces el valor del petróleo va a cambiar. O sea, hay supuestos que tienen es como algo disociado, esquizofrénico. Hay una base real para justificarlo siempre, pero se disocia. Lo mismo pasa con el riesgo de un país. Entonces dice, mire, se va a arreglar la situación en Grecia, pero en realidad, como tiene sindicatos fuertes, como le van a prestar pero no le tienen confianza, como el que es gobierno en realidad viene de un partido que no se somete, bla, 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 no se va a arreglar. Le van a prestar, pero no le prestan inmediatamente, le prestan dentro de 15 días. Y en ese periodo se produce una especulación terrible, orientada por estas evaluadoras de riesgo, que tiran abajo las condiciones que se están produciendo y todo queda, todo es poco. O sea, si vos decís, vamos, digo vos, el primer ministro de Grecia dice, voy a desocupar 50.000 trabajadores del Estado, y eso da una sensación positiva. A los 2 días dicen, con eso no es suficiente. Entonces el tipo tiene que agarrar y decir, bueno, a todos, en lugar de 50.000, 100.000, no sé, privatizo el Partenón, etcétera, sí, etcétera. Se planteó. Esto de Grecia está pasando con economías incluso mucho más maduras, con España, con Italia. Entonces, Italia de pronto llega a 500 puntos de diferencia el bono italiano con el bono alemán, que ya es un límite extraordinario para un país desarrollado, y mejoran todo, hacen el ajuste, el señor Monti y todo fenómeno, hace un ajuste para Italia terrible, baja a 300 puntos, y en 2 días, ya no por Italia, sino por España, que dicen que no va a poder pagar y va a entrar en default, cosa que niega el gobierno español, pero frente a eso también aumenta el riesgo de España y aumenta el riesgo de Italia, aunque Italia estaba mucho mejor. O sea, es todo muy incierto y muy de corto plazo. Entonces, las medidas que vos haces, las secuelas del ajuste, son de largo plazo. Porque una vez que desocupaste 300.000 personas, no le encontrás rápidamente empleo. O que produjiste un ajuste del gasto que impacta sobre salud, sobre educación, que son cosas de largo plazo. Pero sí en esta evaluación inmediata que no se resuelve nunca. Por eso ahí estamos llegando, me parece, a un punto nodal. Me recuerda cuando Perón criticaba a Reuters, a las agencias, ¿no? Es decir, y de ahí nace Telam, digamos, como lo que hoy es Telam, como la necesidad de tener una agencia propia. Con las evaluadoras de riesgo, ¿qué es lo que habría que hacer desde nuestros intereses? Bueno, ahí hay, yo creo que una carencia muy fuerte en nuestras direcciones políticas. A tal punto que los BRICS, que serían sobre los que están apuntando ahora las evaluaciones, porque hay mucha movilidad de capitales de muy corto plazo y hay mucha volatilidad en el sistema financiero. Hay mucho euro y mucho dólar,
porque se inyectaron, y hay muchos derivativos dando vueltas que están buscando reacomodar sus valores. Entonces los BRICS, yo creo que una medida, los BRICS, digo, si lo deciden en conjunto, porque ahí también hay actitudes contradictorias. Recordarle a la audiencia qué son los BRICS. Los BRICS son Brasil, Rusia, India y China, al cual se le sumó la S ahora, que es Sudáfrica. Sería un conjunto de países que ha crecido muchísimo en el último periodo, a tasas muy grandes, y que hoy día están colocados en cualquier ranking entre los primeros del mundo, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, etc. Entonces, por ejemplo, Brasil ahora es sexto en el ranking. China es segundo en el ranking. O sea, tienen capacidad, llamémoslo, de fuego, de acción. Entonces ellos están discutiendo ahora lo que levantó Brasil, que es la llamada guerra de los tipos de cambio. O sea que si hay mucho dólar y hay mucho euro devaluado, produce un efecto sobre las monedas de estos países más colaterales, como Argentina, como Turquía, como Indonesia. O sea, países que han crecido mucho en estos últimos 10 años. Mientras que los otros redujeron su crecimiento o directamente entraron en la crisis, como los europeos. Entonces, se analiza mucho porque conocemos mucho el tema del tipo de cambio, la relación con el dólar y con el euro. Pero no se analiza este tema de la información asimétrica que producen las evaluadoras de riesgo, que son los que producen los pánicos de corto plazo. Entonces, los chinos empezaron a hacer una evaluadora propia, pero para temas internos, evaluadora de riesgo para las empresas chinas a nivel interno de China. Pero no se ha generalizado. Yo diría que Brasil y Argentina, seguro, pero si no, también con los otros BRICS, tendrían que generar una evaluadora de riesgo propia, con todos los niveles de calidad y de certificación que puedan tener, pero desde nosotros, con nuestro lenguaje, con nuestras calificaciones, para que el inversor que quiera venir a nuestra región, o los nuestros que van a otra región, también tengan un parámetro distinto, a veces a lo mejor puede llegar a coincidir en cierto punto, pero distinto al de estas 3 evaluadoras de riesgo que se han transformado en los gendarmes del mundo. Nosotros tenemos muy identificado como gendarmes del mundo a las flotas estadounidenses, ¿no? Se mueve la 4ª flota en el Atlántico. Es el instrumento de los que mandan, en realidad. Claro. Pero ahora los gendarmes son estas evaluadoras de riesgo con aquellos que tienen, los grandes bancos que tienen recursos líquidos inmediatos, como JP Morgan, Morgan Stanley. Entonces, ¿cuál es nuestra dificultad? Que hoy día, en el caso argentino, por ejemplo, o de ciertos bancos brasileños, nuestro sistema bancario no está tan afectado inmediatamente, porque nosotros no jugamos tanto con los créditos hipotecarios. No jugamos, ¿qué significa? No hubo sobreexposición porque la tasa de interés siempre estuvo muy alta en nuestros países para que alguien fuera a pedir préstamo. La pyme o la... Pero va a haber que jugar con la tasa de interés a mediano y largo plazo para bajarla, para que vuelva a haber inversión productiva y no solo especulación financiera. Y en esa circunstancia, los estados van a poner recursos, están poniendo recursos, pero el recurso también cae en ese agujero negro si no tenés una evaluadora que te valorice tu sector empresarial. Y con una propia mirada, y cerrando ya con una mirada social. Con la mirada social y la mirada de nuestros propios recursos. Yo escuchaba a Héctor Valle en estos días comentar que todavía seguimos con el anacronismo de varias décadas, que las empresas extranjeras petroleras nos dicen por declaración jurada cuántos barriles extraen. Hay mucho para charlar, ¿no? Sobre eso y sobre el valor de accionario real, sobre el valor de su capital. Por eso, cuando los bancos europeos ahora están aplicando por otro problema, que es el problema de lavado, las normas de Basilea III, ellos empezaron a tener dificultad para aplicarlo porque ahí muchos tienen un valor de capital que es incorrecto porque no analiza estos endeudamientos con derivativos. Mario, muy interesante. Nos vemos en una próxima entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Gracias. Te agradezco la invitación.